Y el día de ayer, las autoridades capitalinas anunciaron las primeras medidas para mejorar el medio ambiente. Se trata de la reforestación de una buena parte de los espacios públicos y aquí le tenemos la historia. A partir del próximo 1 de junio, iniciará en la Ciudad de México el proceso de reforestación y rescate de los espacios verdes con la plantación de 10 millones de árboles y plantas en suelos de conservación, estacionamientos, avenidas, calles, parques y jardines. Así fue anunciado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la secretaria de Medio Ambiente Marina Robles, al presentar el programa de reforestación #RetoVerde. Algunas de las zonas que se piensan rescatar con la revegetación son la calzada Ignacio Zaragoza, Eje 5 Sur, Eje 6 Sur, el Eje 8 Sur, la calzada de Tlalpan y parte de la avenida Insurgentes, entre otras grandes avenidas. Parque Ecológico de Xochimilco, Parque Cuitláhuac y Bosque de Aragón, que son alrededor de 300 millones de pesos para los tres. Y en el caso de camellones y todo lo demás, lo tiene la Secretaría de Obras, que estaríamos hablando de otros 100 millones de pesos. José Sarucán, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, celebró que la Ciudad de México lance este programa y se recuperen los espacios que se han descuidado en materia ambiental. Ciudad de México no son nada más avenidas, concreto y casas, es una enorme proporción del territorio de la ciudad que es natural todavía, o bastante natural, o no urbano, una mezcla de todo esto, y que habría que tomar en cuenta, conservarlo, usarlo bien y protegerlo para bien de la ciudad. Con imágenes de Joel Arias, Enrique Muñiz, 21 Noticias.